Crónicas de madrugada. Esto que voy a contar lo viví hace casi 30 años y todavía no puedo explicarlo. Tenía 6 años, estaba en una cancha de fútbol un martes a la tarde con mi viejo ahí nomás mirándome desde las gradas y vi algo agarrado al alambrado que no era humano. Lo que más me jode no es haber visto esa cosa. Lo que más me jode es lo que encontraron en el marco de mi ventana años después, cuando ya me había ido de la ciudad. Esto me pasó en Posadas, en Misiones, hace casi ya 30 años. Si tuvieras que buscar el lugar en el mapa, es sobre la calle San Martín, un club de barrio de esos que parece que siempre estuvo ahí, sin que nadie recuerde muy bien cuándo se construyó ni por qué está donde está. Lo primero que me llamó la atención cuando mi viejo me llevó por primera vez fue que las canchas no estaban a nivel de la calle, estaban abajo, 3 o 4 metros por debajo de la vereda, como si alguien hubiera cavado un pozo y decidido que ahí adentro se iba a jugar al fútbol. Las gradas estaban todas de un solo lado, separadas de la cancha por una malla de alambre, y los padres miraban desde arriba, desde esa especie de foso. Tendría unos 6 años. Era mi primera semana en el club. Prácticamente no conocía a nadie, ni a los otros chicos, ni al profe, ni el lugar. Mi viejo me había metido ahí porque, como todo pibe de mi edad, lo único que quería era jugar a la pelota. Y ese día, me acuerdo, estaba yendo bien. Me estaba empezando a gustar el lugar. Me estaba empezando a sentir cómodo. ¡Qué error! En algún momento del entrenamiento, el profe nos llamó a todos y nos dijo que hiciéramos una fila para patear penales. La dinámica era simple: te formabas, pateabas, volvías al final de la fila y repetías hasta que él dijera parar. Ya había pateado una vez, volví al final de la fila y entonces, no sé bien por qué, miré hacia las gradas del costado de la cancha. Al principio no entendía qué estaba viendo. Fue uno de esos momentos en los que los ojos captan algo, pero el cerebro se niega a procesar la información porque sabe, de alguna manera, que si la procesa, algo va a cambiar para siempre. Me quedé colgado mirando, segundos, no sé cuántos, y con cada segundo que pasaba el pánico me iba trepando por la espalda como si fuera algo físico, algo con dedos, porque eso era exactamente lo que estaba viendo. Dedos agarrados a la malla de alambre. Había lo que parecían ser 2 manos, pero no eran manos normales, eran manos con solamente 2 dedos cada una, dedos largos, arrugados, desnutridos, y se movían de una forma que no tiene nombre, de una forma que no es posible para ningún ser humano, estirando el alambre de atrás hacia adelante con una fuerza que no tenía sentido, viniendo de algo que se veía tan flaco, tan roto. Yo tenía 6 años y estaba parado en la fila de penales mirando eso sin poder gritar. Poco a poco agudicé la vista. Quería entender qué era. Necesitaba ver mejor. No debería haberlo hecho, porque esas manos eran parte de algo más grande, algo que salía del cuerpo de una persona parada en las gradas. Hoy, a mis 34 años, solamente puedo describirlo como una criatura con piel azul oscura, con venas saliéndole de todas partes del cuerpo, como si fuera un bebé que nunca terminó de nacer, totalmente deformado, totalmente atrofiado. La cabeza palpitaba, pulsaba,
de una manera tan grotesca que me inducía a arcadas, aunque yo no supiera en ese momento lo que era una arcada. Esos brazos largos y flacos con sus 2 solos dedos terminaban en las manos que yo había visto primero, aferradas al alambrado. Y donde deberían haber estado los ojos, no había nada, solo más carne azulada, hinchada, cerrada sobre sí misma. Pero lo peor, lo que me costó años poder articular con palabras, es que esa cosa salía del cuerpo de un hombre que estaba parado en las gradas con los brazos en la cintura, mirando el entrenamiento completamente tranquilo, completamente normal, ajeno a la cosa que le emergía del cuerpo como si siempre hubiera estado ahí. La criatura tenía la cabeza tan ancha como el pecho de ese hombre y él no reaccionaba. Y nadie más miraba, solo yo. Pegué un grito a todo pulmón y salí corriendo. El profe corrió hacia mí. Yo solo repetía que había un monstruo que quería volver con mi viejo. Me llevó hasta donde estaba él en las gradas. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me heló más que la criatura misma. Nadie más la había visto. Nadie, ni el profe, ni los otros chicos, ni los padres. Mi viejo me llevó a casa. Me preguntó qué había pasado. ¿Qué había visto? Yo tenía 6 años y lo único que pude decirle fue que había visto un bebé monstruo muy feo. Él y mi madre lo atribuyeron a la imaginación, a lo que se le atribuyen estas cosas cuando tenés 6 años y nadie quiere creer que puede existir algo que no entienden. Nunca volví al club, ni una sola vez más, ni siquiera de grande, cuando ya sabía que podía ir si quería. No quería. Pasaron casi 30 años y hace no mucho, cuando volví a Posadas a visitar a mi viejo, decidí preguntarle si se acordaba de ese día. Nunca habíamos vuelto a hablar del tema. Pensé que quizás ya no lo recordaba. Sí lo recordaba. Y tenía algo para agregarme, algo que yo no recordaba para nada, algo que me hizo arrepentirme de haberle preguntado. Me dijo que en los días posteriores al episodio del club, algo me incomodaba mucho en las noches. En particular, una ventana chica que tenía en mi pieza. Era una ventana que actuaba más como un tragaluz que nunca se abría por completo. Y según mi viejo, pasé semanas diciendo que seguía viendo al bebé monstruo al otro lado de esa ventana, mirándome, arañando el marco. Yo no recuerdo nada de eso. Mi historia termina décadas después, cuando la casa se remodelaba por completo y yo ya estaba estudiando en otra ciudad. Mi viejo me dijo que cuando llegó el turno de los marcos de las ventanas, el marco de la ventana de mi pieza de cuando era chico tenía marcas profundas de arañazos, solo del lado de afuera. No sé qué vi en aquellas gradas. No sé si era algo que solo los chicos podían ver, o si era algo que solo yo podía ver, o si era algo que estaba ahí para mí específicamente. No tengo respuesta. Solo sé que algo estuvo arañando mi ventana durante semanas cuando tenía 6 años y que las marcas eran reales. 30 años después, las marcas seguían estando. Si querés seguir escuchando lo que otros prefieren callar, ya sabes lo que tenés que hacer. Suscríbete y no apagues la luz.